Quien ha vivido sigue viviendo en el centro histórico de la capital poblana, no me dejará mentir. Pero se encuentra el Boulevard 5 de Mayo, que es una de las vialidades más importantes, pero que genera mucho ruido y movimiento a lo largo de muchos años. Y no me atrevería a decir que solamente de la capital, sino de todo el estado. Pues resulta que es una vialidad que atraviesa prácticamente toda la ciudad. ¿Quién diría que en unas calles se encuentra uno de los lugares o parques más importantes, emblemáticos, que hace que todo este ruido no se genere o no se perciba? Me refiero al Parque de los Enamorados. Enclavado en la 6 Norte, se ubica este lugar que ha sido muy importante hasta hace unos años, porque fue uno de los parques que se creó gracias al nacimiento de un fraccionamiento, del primer fraccionamiento de Puebla. Ubicado en el barrio de San Francisco, se encuentra este lugar que ha sido motivo de cambio y visita de muchas personas aquí a la capital poblana. Y justamente hoy vamos a estar conociendo un poco sobre este lugar. Así que si te agrada la idea, quédate y acompáñame en este nuevo relato. Hoy nos encontramos en el Parque de los Enamorados y déjenme contarles una característica muy peculiar e importante. Como lo comentaba, pareciera que estamos muchos kilómetros lejos del Boulevard 5 de Mayo, y si tú conoces Puebla y has circulado o has pasado por el Boulevard 5 de Mayo, sí que es una vialidad que genera mucho ruido. Sin embargo, aquí no sé si logran percibir, pero pareciera que no hay coches, no hay movimiento, ¿no? Una de las características muy importantes de este parque es que inicialmente en este lugar había unas bancas mejor conocidas como Tú y Yo, y la particularidad que tenían estas era que una pareja o un par de personas se podía sentar y verse de forma paralela, pues bien lo dirían a los ojos, ¿no? Con el paso de los años y el tiempo, tristemente estas bancas fueron sustituidas por lo que vemos en este momento, o aquí a mi lado derecho, unas bancas de piedra con su mesa. No se me hace mala idea, pero me hubiera gustado de forma personal que aún se conservaran estas bancas, pues porque representa una parte histórica para Puebla e incluso para México, ¿no? Vemos en algunas ciudades de la República que aún se está intentando o se conserva rescatar estos estilos arquitectónicos en los espacios públicos, ¿no? Sin embargo, por otra parte, podemos ver aquí a mis espaldas este tipo de casas que son pues muy representativas de la época, ¿no? Porque datan de aproximadamente mediados del siglo XX, con elementos art deco del estilo neocolonial californiano. Y en esta arquitectura podemos notar formas rectas y formas semicirculares, que, como bien lo comento, son muy propias de la época. Estas casas sucedieron en el momento precisamente de la época del cine mexicano y marcaban un cambio muy relevante, ¿no? Porque mostraban una ciudad que pasaba de lo rural a lo urbano, comenzaba ya a popularizarse más esta parte de la ciudad. Y justamente ya lo comentaba, pero fue el primer fraccionamiento que se genera aquí en Puebla, con ello este parque o este lugar que fue muy importante. Pues resulta que era también conocido como La Rotonda, y esto gracias a que en alguna parte, no sé exactamente dónde, si de ese lado o en alguna esquina, se creó la primera terminal de taxis. Entonces la gente venía aquí y obviamente como medio de transporte exclusivo para esos años, tomaba su taxi para trasladarse a algunos lugares o algunos sitios ya más céntricos, ¿no? Hablamos de esas épocas donde pues a lo mejor eran los límites de la ciudad, ir al Zócalo pues era algo retirado, ¿no? Bueno, como otra característica o otro punto que también no quiero dejar ir es que a este parque posteriormente se le llama el Parque de la Pérgola, y si yo volteo a este lado podemos ver esta estructura que se coloca aproximadamente por los años 90, donde esto era un elemento representativo y bueno, era la única estructura que existía de su tipo aquí en Puebla. Vamos a conocer un poquito más y a profundidad todo esto que les acabo de contar. Caminar sobre la calle 6 Norte y la privada de la tercera central de la ciudad de Puebla es atravesar un umbral al pasado. En este punto se localiza el Parque de los Enamorados. Este parque está cercado por los barrios de San José, San Francisco y Xanenetla. En alguna época, a mediados de la década de los 50, fue llamado como La Rotonda,
ya que ahí se instaló un sitio de taxis que con el tiempo desapareció. Los vecinos del jardín narran que hace muchos años en ese sitio había unas bancas en forma de S, las cuales permitían que dos personas se pudieran sentar en lados opuestos pero con la vista de frente, hecho que era muy cómodo para los enamorados, de ahí el nombre. Dichas bancas pueden apreciarse en otros lugares como el restaurante El Rosario, ubicado en la calle 8 Oriente. En este sitio se estima se edificó a la par un fraccionamiento. Los vecinos aseguran que hubo un espejo de agua donde se podía apreciar aves, especialmente patos. Asimismo, cada uno de sus espacios genera una atmósfera propia y se conservan elementos de Art Deco, siendo este un estilo artístico que tiene su origen en París y cuyo auge tuvo lugar entre los años 1920 y 1939. Este estilo de arte se basa en el uso de líneas rectas y figuras geométricas simétricas, así como en la época en la que el jazz inspiró este movimiento estético que conocemos como Art Deco. En Puebla se comenzaron a construir edificios y casas con este estilo arquitectónico en los años 30 y 40, además de que se pondera la pérgola del parque. Sobre este último elemento se desconoce cuándo fue incorporado al parque, pero generó que al finales de los años 90 se le llamara también como el Parque de la Pérgola. Cabe señalar que la pérgola es un elemento arquitectónico longevo, cuyo origen data incluso hasta antes de la Edad Media. Está conformado por un corredor de columnas verticales que soportan vigas longitudinales. La pérgola es un elemento arquitectónico y estructural, conformado por un corredor flanqueado por columnas verticales, denominadas pilares, que soportan vigas longitudinales durmientes que unen las columnas de cada lado, y otras transversales apoyadas en las anteriores a una altura igual o superior, uniendo ambos lados y que conforman un enrejado abierto, donde usualmente se desarrollan plantas trepadoras. Frente al parque hay una casa con influencia morisca, la cual fue construida en la década de los años 30 del siglo XX, en la calle 6 Norte 1401, a la cual se le conoce como la Alhambra, como se aprecia en una placa que se encuentra en su fachada. En esta residencia se emplearon los elementos de la arquitectura musulmana: arcos trilobulados, ventanas ajimezadas, merlones, cúpulas peraltadas, revestidas de azulejo, galerías compuestas por una arquería de arcos de herradura soportadas por capiteles cúbicos, y empleo de azulejos, con el fin de darle un ambiente semejante al del Palacio de Alhambra de Granada. Casi toda la casa se rodeó con jardines en los que se aprecian cipreses y palmeras. Los habitantes de este fraccionamiento comentan que este parque ha tenido muchos cambios y algunos de los más relevantes fue, por ejemplo, el retiro de una fuente de Plato donde comentan que los patos venían a tomar agua. Otros más pues fue la tala o el retiro de mucha vegetación o mucha flora. Y esto yo creo no fue consecuencia como de afectar a la naturaleza, ¿no? Sino fue tal vez el evitar accidentes por la antigüedad de los árboles o bien por alguna plaga que, como sabemos, a veces llega a dañar un poquito este aspecto natural. Algún otro cambio que surgió en este parque fue el retiro de las lajas y se puso, comentan, un material o una laja más sencilla y poco resistente. Y bueno, y el más a lo mejor notorio pudiera ser el alumbrado público, pues comentan que retiraron los postes que anteriormente eran más grandes y más bonitos por los que hoy están o los que hoy se conocen. En este parque también se puede disfrutar de una de las casas únicas que tiene Puebla, y esta casa fue de la época o del estilo morisco, donde pues se pueden observar muchas cúpulas dentro de la casa, donde se puede observar que es muy grande y muy amplia, y también que está adornada por azulejo o talavera. Y dentro de esta talavera tiene algunas ilustraciones históricas que llaman mucho la atención. Además de sus añosos árboles, la pérgola y la escultura de la campana, es muy común ver en sus bancas a muchas parejas sentadas, mientras toman el sol o transitan por el pasillo central, tomados de la mano. Por último, en dicho pasillo se colocó la senda de la mujer, una serie de pisadas que hacían alusión
a mujeres destacadas en la entidad, misma que ya desapareció. También se dice que fue uno de los primeros parques diseñados bajo los supuestos higienistas de ciudad que provienen del ideal europeo. Por ello, está en alto y tiene una arquitectura específica de su época, repentino horizontal, donde se intervino y se aprovechó la vegetación y los usos del espacio. Este parque, cuya dirección oficial es 6 Norte 1408, está rodeado de casas estilo neocolonial californiano, que en los años 40 surgió como una nueva propuesta arquitectónica, que rescataba mucho los elementos verticales, los torreones y las esquinas semicirculares. Estos inmuebles van de lo clásico a lo ecléctico, con amplios interiores y fachadas con tejas. La cantidad de nombres que ha recibido el parque son innumerables. En 2012, con la develación de la escultura Campana María del artesano Miguel López Arta Sánchez, un destacado escultor quien también diseñó la escultura Tlahuicole en Tlaxcala, fue nombrado Parque Fundación Amparo. Además de la colocación de esa escultura, se le añadió un gimnasio al aire libre y 10 juegos infantiles. También posee bancas para leer el periódico. Los juegos infantiles, las salas al aire libre, el principio o fin de un amor al subir o descender de sus escaleras y su pérgola, esa fuerte y resistente pérgola. Sin embargo, en diciembre de 2019, el Cabildo determinó nombrarlo Emiliano Zapata Salazar para conmemorar al caudillo. Entre sus habitantes se encuentran los jóvenes, las familias y los de antaño, los que llegaron a vivir ahí hace más de 50 años, 5 décadas de mitos, leyendas y realidades. En los años 70, por ejemplo, el parque llegó a ser una sala de conciertos al aire libre con el rock and roll de Alex Lora, pero también habitaron y transitaron por esas calles y avenidas los comediantes poblanos Freddy y Germán Ortega, así como el actor Luis Felipe Tobar, según los recuerdos de los vecinos apasionados de los fragmentos históricos que ahí se han vivido y presenciado. Estuvo también la época de la concurrencia de fanáticos del Club Puebla en el parque. En el fraccionamiento San Francisco se asentó la casa club del equipo en los tiempos del legendario Paul Moreno, que brilló en su paso por la Angelópolis y fue campeón en la Liga de 1983. Este es un lugar muy tranquilo que te recomiendo que visites con tu familia, tu pareja, tus amigos. Es un lugar perfecto para venir a leer, para venir a pensar, relajarte o simplemente venir a enamorarte, ¿no? Como su nombre lo dice. Justamente con esto estamos llegando al final de este video. Si te gustó, no se te olvide que nos vemos la siguiente semana para seguir conociendo un poco sobre Puebla o alguna historia o algún dato del centro histórico de la capital poblana. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.